Bueno, muy buenas tardes, reciban, estimados estudiantes. Para el día de hoy estamos con nuestra invitada especial de esta sesión, la ingeniera Josette Quesada, quien es profesional en el área de ingeniería ambiental, ¿verdad, Josette? Y pues es experta, ella tiene pues bastantes años, no tengo el conteo total, pero debe tener al menos unos 6, 7 años de trabajar en el área de ordenamiento territorial, específicamente en el área de desarrollo de índices de fragilidad ambiental. Y no solo eso, en realidad yo sé que es una invitada de lujo, pues en la parte ambiental ella pues tiene muchísima experiencia y es la coordinadora del departamento justamente ambiental de la empresa Hidrotecnia Limitada, eh, que pues se dedica a diversas áreas de ingeniería y una de ellas es todo el área ambiental, tanto desde el frente de estudios de impacto ambiental, formularios de evaluación de licencias ambientales y el área de las evaluaciones ambientales de planes reguladores, que ha sido pues un área bastante trabajada por esta compañía y pues que yo sé, realmente creo que es quien más la ha desarrollado, pues coincidió mucho su entrada de hidrogeotecnia con el desarrollo de estas acciones, ¿verdad? Yo sé, más o menos, algo así fue que sucedió. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Eric, por la invitación. Nosotros valoramos mucho este tipo de actividades, tanto como para nosotros poder mostrar o poder dar a conocer y aportar un granito de arena en la formación de los estudiantes. Bueno, yo fui profe por 2 años y era una experiencia que me encantaba. Espero en algún momento regresar nuevamente a la docencia. Ya cuando termine la maestría, para contarles, yo estoy haciendo una maestría en la UCR en Administración de Empresas con énfasis en gerencia. Entonces, sí, realmente para nosotros es un agrado como empresa y en lo personal poder sí, dar ese, como les decía, ese granito de arena y lo que yo pueda aportar y enseñar con todo el gusto del mundo. Em, sí, no sé, tal vez ayer, yo tengo una presentación de apoyo, entonces no sé si Claro, empiezo a proyectar, sí. vayamos trabajando un poco sobre el tema y sobre ella pues vamos construyendo un poco lo que es la interacción de las actividades. Eh, Antes de continuar, pues también quería contarles que Josette ha trabajado en diferentes eh, planes reguladores, que yo sepa, ¿verdad? Y ahí puedes complementar los que más sean, pero he trabajado en el plan regulador costero de Cahuita, en el plan regulador de Guasques de Coronado, en el plan de San Rafael de Heredia y no sé yo si me complementas otros más. No recuerdo si el de Mora, por ejemplo, también trabajaron ustedes, ¿verdad? El de Mora Sí. eh, El de y Sarchi el y de Sarchi. El de Montes de Oca. Creo que, sí, creo que son esos. Ujú. El de Sarchi está recientemente publicado. De hecho, acá tenemos un estudiante de Sarchi que ha tenido mucho interés en el tema del plan regulador de Sarchi, ¿verdad? No está 100% de acuerdo, pero digamos Es que correcto. ha sido interesante para él. Sí, 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 bueno, creo que ya su profesor, bueno, Eric les ha explicado un poquito más el proceso de un plan regulador, pero nada más como para aclarar, en la mayoría de todos estos hemos estado, pero solo en el componente de ambiente. Nosotros realmente somos una empresa de consultoría en la parte técnica, muy en la parte de ingeniería. Entonces, por ejemplo, esos que les estaba mencionando, Eric, en cuanto al costero de Cahuita, el de Sarchí, el de Vázquez de Coronado, el de San Rafael, hemos apoyado lo que es propiamente solamente el índice de fragilidad ambiental. Y bueno, en algunos casos, el de Talamanca, el de San Rafael y el de Coronado, me parece, iban con fases hidrogeológicas, que también forman parte de una zonificación hidrogeológica que complementa y apoya la formación de lo que es el plan regulador y la zonificación del plan regulador. Entonces, como para hacer ese hincapié, digamos, con este tema que están sacando de Sarchi, la MUNI es la que tiene la creación del plan regulador para que no me tachen ahí de de que no les gusta, porque no, no, ahí nosotros solo hicimos el IFA y el IFA ya está aprobado en Setena, el documento, primer documento,
Y ya bueno, nosotros ya hicimos el análisis del alcance ambiental, el reglamento de desarrollo sostenible. Sin embargo, la municipalidad todavía no lo ha sometido a revisión a la CETENA. Entonces, ahí como para que sepan sobre ese proceso. Pero sí, Ve, en lo que es Montes de Oca y Mora, en ese sí nos involucramos un poquito más en el plan regulador como tal, en una licitación de plan regulador, pero sin embargo trabajamos en consorcio con otra empresa. Entonces, todo el tema de planificación y ya la zonificación como tal lo hace la otra empresa. Entonces nosotros siempre tratamos como de irnos del lado más técnico, más de ingeniería y apoyar ujú, desde esa área en el diagnóstico. Trabajamos mucho en el diagnóstico de infraestructura. em, Porque sí es como nuestra expertise, ¿verdad? Nosotros no somos planificadores como tal, la empresa no se dedica a temas de planificación, pero sí a los estudios técnicos que complementan esa planificación. Entonces, sí, esa es un poquito la experiencia que he tenido. Y bueno, sí, para contarles, bueno, Eric no estuvo mal en la cantidad de años. Yo ya tengo desde 2017 que me gradué, entonces sí, ya tengo mis 8 añillos. ujú. Em, y desde esa fecha trabajo en la empresa Hidrogeotegnia como ingeniera ambiental desde el 2018 al 2025, febrero del 2025, y actualmente me desempeño como gerente general de la empresa. Wow. Entonces, ya me tiré un poquillo más al área administrativa, por eso la maestría que estoy sacando en administración de empresas en gerencia. Entonces, sí, igual no me deja de apasionar el tema de ingeniería y no dejo de estar ahí como metidilla en los proyectos, pero sí ya me puse a explorar otras áreas, más en el área administrativa. Bueno, súper, excelente. Bueno, yo quería comentarles que en esta, por aquello, ¿verdad? Tal vez para iniciar un poco, el tema de los IFAS es un tema relativamente, eh, que por esto ya hoy vamos a ver, Joseph nos trae noticias muy interesantes, ¿verdad? Que el tema de IFAS ya no es solo IFAS, ¿verdad? Los famosos índices de fragilidad ambiental ahora tienen otro nombre. Pero lo que les iba a comentar es que este tema tiene cerca de unos 20 años de estar circulando en el país. Ha tenido algunas modificaciones y en tiempos recientes, ¿verdad? Es donde se ha logrado como un poco más de estructura a nivel administrativo. Y pues a mí me parece que en el marco general, por eso la ingeniera Yosef es una invitada tan adecuada para esta sesión, porque eh, mucho del tema de los índices de realidad ambiental tiene mucho que ver con temas formales de presentación eh, y especialmente tiene que ver con la parte, sí, de forma. Realmente eso es muy importante en Setena. Y bueno, yo voy a aprovechar también, además de hablar de eso, pues José tiene mucha experiencia con Setena y tal vez para dejar sentado ese, que sería como esa semilla, ¿verdad? De la parte ambiental que siempre es tan relevante en el marco de tanto de procesos de ordenamiento como en procesos, pues, generales de todo proyecto. Pero bueno, vamos a dejar que José avance un poco con la presentación y ahí vamos haciéndole preguntas. No sé si hay algún problema, José, que te hagan preguntas en el transcurso del avance o al final, ¿verdad? No, pueden hacerla en cuando se les ocurra, todo bien. Creo Perfecto, que mejor así para hacerlo más interactivo y de compartir más. excelente. Entonces, bueno, si pueda a seguir. Quería nada más, traigo una única filmina, pero quería darles un contexto de la empresa como tal para que la conozcan. Es una empresa que ya tiene 28 años de estar en el mercado y realmente su área de expertise, él es el área de recurso hídrico. Eso es a lo que desde el 97 nos hemos enfocado. Entonces se ve mucho el tema de sistemas de agua potable, por ejemplo, ahí en los estudios técnicos para acueductos, diseños de tuberías, tanques, conducciones, bueno, diseños de cualquier componente que un acueducto pueda requerir, planta potabilizadora y demás. También tenemos el departamento, bueno, de hidrogeología, que ve todo el tema de agua subterránea, entonces ahí se trabajan lo que son, por ejemplo, estudios hidrogeológicos para definir zonas de recarga, zonas de protección de fuentes, o por ejemplo, un estudio hidrogeológico para definir el mejor punto para perforar un pozo, o estudios hidrogeológicos para detectar si una posible fuente, por ejemplo, cuando hay un tanque de combustible, si este tanque de combustible
si pasa algo pueda llegar a afectar un acueducto, digo, algún manto acuífero, entonces es como todo en esa área. Y bueno, el área de ambiente también, que ya ahí estuvimos tocando un poquito, aparte de, por ejemplo, hacer estudios ambientales para planes reguladores, también vemos todo lo que es ETENA por el otro lado, por los tipos, los proyectos y cuando requieren evaluaciones de impacto ambiental. También temas de residuos sólidos para municipalidades cuando son, por ejemplo, estudios de composición y generación o optimización de rutas. Y bueno, diversos temas, agua residual también, en diseños de plantas de tratamiento de agua residual. Gestión de riesgos, se han trabajado proyectos en esa área y también cuando algún proyecto lo requiere, estudios de hidrología o también diseños hidráulicos. Entonces, bueno, ese es el área de la empresa, como para que tengan ahí una noción de quiénes somos y si llegan a ocupar algo en estos temas, con mucho gusto a la orden. Ahora sí, entrando en materia, nosotros, bueno, para explicarles, previo al agosto del presente año, previo a agosto de 2025, se trabajaba con el reglamento 32967, que es el reglamento que la CETENA tenía como el procedimiento, la metodología que la CETENA indicaba para hacer la evaluación de impacto ambiental para introducir, digamos, la variable ambiental en los planes reguladores. Sin embargo, a partir de agosto de este año entró en vigencia el reglamento 44710, que es un nuevo reglamento que deroga, ¿verdad? Ya sustituye el 32967 y también sustituye otro reglamento que había para presentar la información cartográfica. Entonces sustituye esos dos. Y Eh, ahora tenemos un nuevo El reglamento. el de la cartografía es el 42696. Sí, ese olvidé ponerlo, pero este también derogó el Ujú. 44710, deroga este que estamos viendo, el 32917 y el que acaba de mencionar Eric, el que es como los requisitos que se debían presentar para el tema de cartografía. Entonces, bueno, toda esta experiencia que antes les indiqué del de Cahuita, que el de Sarchí, que San Rafael, todos estos proyectos se hicieron bajo el decreto 32967. Entonces, yo les traigo aquí algunos ejemplos y como alguna información y de mi experiencia fue con ese reglamento. A la fecha, este otro 44710 es tan nuevo, o sea, entró en vigencia en agosto de este año y no hemos tenido ningún proyecto que esté iniciando ahorita que requiera iniciar con este reglamento. Entonces, bueno, al final, el nuevo reglamento tiene dos metodologías y la metodología o la alternativa número uno metodológica es similar al 32967, entonces tampoco es algo súper diferente. Sí, sí hay diferencias y sustanciales, pero al final la esencia es la misma. Entonces, de ahí nos podemos agarrar como para que ustedes puedan ver esa metodología. Hay otra metodología un poco diferente que igual toma variables. La segunda alternativa número dos, metodológica. Em, Sin embargo, esa, digamos, ahorita no me siento en propiedad como de explicarla bien porque no la he aplicado y tampoco hemos como que la haya revisado a profundidad. De hecho, mañana o el jueves es que el CEFIA tiene una charla para explicar este decreto, el 44710. Es una charla en la mañana, creo, por ahí me la habían pasado. Entonces, incluso apenas, o bueno, no sé, están como capacitando o dando información sobre este decreto y bueno, es algo nuevo y que realmente hay que como ponerse a estudiarlo bien y ver esas diferencias o igual cómo aplicarlo, porque algo que sí es y que Eric lo dijo muy bien, la CETENA es súper así de checklist, o sea, tiene esto, check, tiene esto, check, o sea, casi que ellos van así con una guía y y no sí se fijan y revisan, sí, desde la parte técnica, pero también existe un tema que es la responsabilidad profesional. Entonces, tampoco la CETENA cuestiona absolutamente todo, nada más
va un tema metodológico, ¿verdad? Que sí esté bien bueno, que sí esté bien explicado el tema, que no haya, que no haya incongruencias, pero ya el fondo como tal, técnico, no le entra tanto a esa parte porque hay un tema de responsabilidad profesional de los profesionales que están presentes haciendo el estudio. Em, si les interesa este tema, esa charla que les estaba mencionando del CEFIA, es el miércoles mañana de 9 a 10:30 por la plataforma Zoom para lo que es la explicación, digamos, se llama así charla, Incorporación de la Variable Ambiental en Planes Reguladores, Decreto Ejecutivo 44710, por si les interesa, en Si el tuvieras, CEFIA. si tuvieras por ahí el link y me lo pasas para circulárselo a los estudiantes, te agradezco mucho. Sí, yo no me inscribí, el que me lo pasó fue el compañero Rudy, el geógrafo, pero voy a Ok. pedirle el link porque lo que me mandó fue un pantallazo. Ah, ok. Entonces voy a pedirle el link y yo se lo comparto a usted por WhatsApp y luego, ahorita no lo tengo, no lo podría pasar de Claro, inmediato, pero no hay apenas en la problema. tarde lo comparto. Entonces, bueno, sí existe un cambio de metodología, como les explicaba, pero bueno, esperemos que con la charla de hoy poder explicarles por lo menos esa primera alternativa, que es, como les digo, es muy similar al 32967, a la metodología que utilizábamos. Y ya ahí les queda más de tarea si quieren profundizar, a ir a revisar la metodología número 2 o también, por ejemplo, asistir a este tipo de charlas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer, de incluir la variable ambiental dentro de un de un plan regulador? Primero que todo, es súper importante incorporar la protección ambiental. Digamos, nosotros no podemos regular un territorio sin saber sus características. No podemos plantear una zonificación de un plan regulador sin saber dónde están las fuentes, sin saber si hay algún tipo de vulnerabilidad acuífera, sin saber, por ejemplo, si por ahí pasa un corredor biológico o si yo tengo una zona protectora o por ejemplo, si tengo, no sé, sitios arqueológicos. O sea, toda esa información súper importante de conocer de previo para poder nosotros incluir y tomar en cuenta esa información dentro de lo que es el plan regulador y la zonificación, para que la zonificación no sea más bien un ataque a la parte ambiental y pum, se hace una propuesta de que aquí se va a hacer un desarrollo urbanístico y se permite una densidad de tanto y tanto en una zona que, por ejemplo, tal vez es vulnerable ambientalmente. Entonces, lo primero que todo es el tema de la protección ambiental. Y bueno, con este tema también de lo que es la resiliencia climática, todo el tema de cambio climático. Hay que saber, por ejemplo, si tenemos una zona de inundación o si, por ejemplo, hay zonas de deslizamientos y más bien en estas zonas, en lugar de, por ejemplo, proponer un crecimiento urbanístico o proponer una zona industrial, más bien ponerla como una zona de protección porque ya sabemos que es vulnerable o que se prevé, ¿verdad?, que pueda causar algún problema más a futuro. El segundo objetivo es promover el desarrollo sostenible, muy de la mano con todo el tema de la protección ambiental que les mencionaba, que igual con el desarrollo sostenible, como ustedes saben, la parte de sostenibilidad lleva tres grandes pilares, que es la parte de ambiente, social, económica. Entonces siempre hay que hacer un equilibrio y por eso es súper importante poder tener e incorporar la variable ambiente dentro de un plan regulador para no solo, porque un plan regulador ustedes saben que está como compuesto por diferentes temáticas. Entonces hay que hacer un análisis, por ejemplo, el diagnóstico de la parte económica, socioeconómica, la parte social, de la parte ambiental, de la parte política institucional. Bueno, son como 6 áreas dentro del diagnóstico y la parte ambiente es una de ellas. Entonces, el ambiente empieza a ser una variable dentro del plan regulador junto con las demás. Entonces, es de igual forma, y por eso el tema de desarrollo sostenible, porque también es importante saber la parte social, hay un diagnóstico social, y la parte económica, hay un diagnóstico económico del territorio para poder analizar y poder hacer una propuesta de zonificación y una propuesta de reglamentos que realmente sea adecuada al territorio.
que jamás puede ser genérica, sino tenemos que conocer esas características propias del territorio para hacer la mejor propuesta. Y bueno, con esto también un objetivo es poder hacer un objetivo de la metodología, es tener un procedimiento ágil y claro para que esto pueda ser incorporado. Con el decreto 32967, bueno, Eric es testigo, había muchas cosas que quedaban a interpretación o uno decía, bueno, voy a hacerlo de esta forma, porque no era tan claro en lo que es la metodología. Entonces, bueno, ahora con el 44710, todavía no me lo he aprendido, creo que es ese, 44710, eh, parece que ya es un poquito más claro y es un Este, poquito específico. yo, yo quería hacerte una pregunta desde tu, digamos, experiencia, desde el enfoque ambiental. Eh, digamos, para vos, técnicamente, porque bueno, la cosmovisión inicial de los IFAs o del análisis ambiental veía como el plan regulador como casi como un proyecto, ¿verdad? Que iba a transformar en alguna medida digamos, el cantón, el área, en este caso, el área de influencia directa sería el cantón. Vos realmente, y esta es una pregunta más personal, ¿verdad? ¿Vos ves realmente, digamos, el plan regulador como un instrumento, así como un proyecto, como cuando uno le hace una evaluación ambiental a una gasolinera o se le hace así, ¿verdad? O sea, realmente tienen como una similitud en términos, ¿qué sería? Hasta formales, o sí se disocia mucho un plan regulador de lo que podría ser un proyecto concreto desde el punto de vista ambiental. Porque una de las grandes cuestionamientos que siempre ha habido a los índices de eficiencia ambiental es como que el plan regulador ya per se los incorpora a la hora de zonificar. Es decir, como que usted no podría zonificar un cantón sin incluir las variables con las cuales hace el análisis ambiental, técnicamente, ¿verdad? Pero eh, partiendo ahora del nuevo decreto, inclusive, a mí me gustaría un poco escuchar tu percepción, que vos tenés muy buena experiencia en el área de análisis ambiental de planes reguladores y también en el área de análisis ambiental de proyectos concretos. Digamos, vos, cómo lo ves? Eh, Yo siento que son complementarios, o sea, estamos hablando, para los chicos, estamos, creo, así le entendí a Eric, estamos hablando de los dos. El que es la evaluación de impacto ambiental para la variable ambiental de un plan regulador y la evaluación de impacto ambiental para un proyecto en específico. Eso sí, ¿verdad, Eric? Correcto, ajá, correcto. Ok, yo siento que no, pues, o sea, el que es la variable ambiental para el plan regulador es como si fuera el análisis macro. Estamos hablando de un análisis macro de una escala de unos 50.000 a 5.000, si es el mejor de los casos, ¿verdad? Que hayan hecho a ese nivel de detalle. Entonces, para mí es importante sí que un territorio pueda tener una definición y un diagnóstico ambiental Ujú. general. Sin embargo, eso no sustituye que yo luego no haga estudios específicos. Porque, como les mencionaba, la variable ambiental, por ejemplo, para planes reguladores, la escala de análisis puede ir desde los 5.000 hasta los 50.000. En cambio, un proyecto en específico es una escala, no sé, uno, o sea, usted está ahí, hace visitas, es el lugar en específico. Entonces, eso no, siento yo que no lo sustituye, que es de igual forma importante hacer las evaluaciones para proyectos en específico. Puede dar una guía, sí, el tener un análisis y un diagnóstico ambiental de todo un territorio. Sin embargo, para mí sigue siendo algo general, es una generalidad del territorio. Entonces, yo abogo, digamos, a que sí se puedan hacer estudios específicos y que sí se detalle según sea el caso, porque hay que ver también el tipo de actividad que se pretenda desarrollar y también en dónde se quiere desarrollar. Claro. Entonces, sí. No, es que justo esa ha sido como una de las grandes, ¿verdad? Cuestionamientos de si realmente los índices de fragilidad aportan algo diferente al proceso de ordenamiento. Porque, por ejemplo, una zonificación sin acuíferos no se podría hacer de un plan regulador, ¿verdad? O sin zonas de inundación o así. Y esas variables se evalúan nuevamente en la evaluación ambiental. Y después, cuando se desarrollen proyectos en el territorio, hay que hacer nuevas evaluaciones ambientales para proyectos específicos y demás. Eh, entonces, en alguna medida,
pareciera un poco, ¿verdad? Como sobrevaluado en alguna medida. Sin embargo, por eso quería escuchar desde la expertise tuya, que sos propiamente del área ambiental, eh, realmente qué puede aportar una evaluación ambiental general del territorio, ¿verdad? Eso es un tema importante, me parece a mí, y especialmente para los estudiantes cuando hagan pues un modelo de IFA. Ellos ya en el curso, por ejemplo, hicieron un modelo de zonificación de un cantón, usaron 20 o 30 variables. Después la idea, la segunda actividad evaluativa es que hagan un IFA, digamos, ¿verdad? Y parte del ejercicio es como que van a ver que es similar, ¿verdad? Se meten todas las variables ahí a la licuadora gigante y sale un modelo, digamos, de zonificación ambiental, sería en este caso. Pero justo por eso un poco quería escuchar tu percepción, ¿verdad? Me hablaste pues de la importancia de que existan diagnósticos ambientales generales y eso pues creo que es importante. Y la otra parte pues desde el punto de vista metodológico, no sé qué más quisieras como aportarnos, ¿verdad? Desde la percepción de la importancia de esta área en la planificación, porque creo que hoy en día los IFAs, o bueno, o la evaluación ambiental o la licencia es tan igual o importante que el mismo plan regulador, siendo que muchos planes reguladores más bien logran llegar a tener aprobación de variable ambiental y el plan regulador no se aprueba, por ejemplo, ha pasado casos, ¿verdad? Eh, entonces al menos les queda la variable ambiental, que eso ya es bastante, pero sí me gustaría como escuchar esa percepción tuya, ¿verdad? Desde el enfoque directamente ambiental, ¿cuál es como ese realmente aporte fuerte que la evaluación ambiental macro puede ofrecer a un territorio, ¿verdad? Que es Ujú. algo interesante. Sí, para mí, digamos, lo que hace la evaluación ambiental para un plan regulador es darle una guía. Em, Como les explicaba antes, nosotros hacemos el IFA y lo entregamos y de ahí no sabemos qué proceso sigue. A contrario, por ejemplo, con Montes de Oca, que estuvimos un poquito más involucrados y Mora estamos apenas como empezando. Entonces, sí de lo que he aprendido, digamos, o cuando, por ejemplo, el cliente, la MUNI o el que nos haya contratado, vemos que hace posterior con esa información que nosotros generamos, por ejemplo, en este caso, seguimos hablando del IFA, em, lo que hacen es de tomarlo de referencia para plantear la zonificación. O, por ejemplo, ya ellos tenían la zonificación, dimos el resultado del IFA y empiezan a ajustar cosas porque tal vez no sé, donde pensaban que iban a ir la zona industrial, pues resulta que dio un IFA de alta fragilidad ambiental. Entonces, tal vez no es tan compatible y tal vez la podemos mover esa zona industrial para otro lugar. Entonces, realmente la utilidad del IFA como tal es eso, es poder brindar, es una Ujú. herramienta, es una zonificación meramente ambiental, donde me clasifican el territorio en cinco categorías, perdón, y después de ahí digamos, lo que se hace es decir, ok, ya tenemos la zonificación, vamos a caerle encima con el IFA y ver, por ejemplo, qué tan compatible está quedando la zonificación con el IFA. Y ahí empezar a ajustar, empezar a ajustar. Por ejemplo, tenemos el caso de una MUNI en donde ya nosotros entregamos el IFA, ellos tenían la zonificación, ¿verdad? Em, y bueno, recientemente tuvimos una reunión donde uno de los profesionales nos decía, es que esto es demasiado importante lo que ustedes generaron, porque por ejemplo, en esta zona, por ejemplo, agroforestal, que está cayendo en este lugar donde tenemos una alta fragilidad ambiental, un uso que se está permitiendo es, por ejemplo, el del beneficio del café. Entonces nosotros ahí lanzamos una alarmita que decimos, hey, revisen un momento eso, porque tenemos alta fragilidad ambiental, la zona agroforestal como tal, el nombre agroforestal puede ser, uno pensaría que compatible con una zona de bosque o una zona que puede, ¿verdad?, desarrollarse para plantaciones forestales, por ejemplo, pero ustedes están permitiendo un beneficio de café. Entonces, ahí es donde ellos, los que están planificando, empiezan como, ¿verdad?, a tocar
esas tuerquitas y afinar un poquito más la zonificación para tomar en cuenta la parte ambiental. Y es que también es algo muy importante que el IFA como tal, el resultado final para mí no es útil. El IFA, el último mapa que sale, para mí no es útil. ¿Por qué? Porque ese IFA último es un ponderado de como de 50 variables. Y una variable tal vez que era súper importante, tal vez ahora ya quedó medianamente importante, porque cuando yo junto todo eso, como antes Eric mencionó, como una licuadora, desaparecen esos factores que tal vez eran críticos. Entonces yo siempre lo que les digo a las municipalidades o con los clientes que trabajamos es que no tomen en cuenta el IFA en último, eso no se debería tomar en cuenta. Bueno, por ejemplo, en la metodología del 32967. ¿Por qué? Ujú. Porque es mejor analizar cada variable o, por ejemplo, solo ver la parte de geología, verlo por aparte, ver la parte de biología por aparte, ver la parte Claro. de EDAFO, porque cada uno de ellos me va a dar una importancia o cada uno de ellos me va a dar un resultado que yo necesito tomarlo en cuenta en mi planificación. Porque si yo solo me baso en el último mapa que sale, ahí yo no vi nada. Y todo se ponderó y todo, ya como les mencionaba, los factores que tal vez eran críticos ya desaparecieron cuando ponderamos todo. Entonces, es una recomendación que nosotros siempre brindamos. Pero sí, respondiendo a Eric, para mí es una herramienta de referencia que permite ajustar y hacer ajustes en la zonificación para tomar en cuenta la parte ambiental y elementos críticos que pueden haber. Muy interesante, muchas gracias. Un buen aporte. Con gusto. Entonces ahora vamos a revisar un poquito del tema, lo que es la metodología del IFA. Ahora se le llama EIVA. Todavía no me termino de acostumbrar. Suena como a nombre de persona, EIVA. Em, Sí, de hecho va a ser complejo, ¿verdad? Porque ya 20 años llamándose de IFAS, digamos, ¿verdad? Ahora realmente no sé cuál va a ser el nombre, porque IFA es una de las dos metodologías, pero en realidad no sé cómo le irán a poner, si va a ponerle la viabilidad ambiental o cómo le irán a poner ya, ¿verdad? Como acompañamiento al plan regulador. Sería interesante sí, pues, mencionar. sí. Ujú. Entonces, bueno, según el decreto 32967, nosotros tenemos cuatro variables por analizar en lo que es el índice de fragilidad ambiental. Esos elementos es la bioaptitud, geoaptitud, antropo y edafoaptitud. Entonces, ¿qué estudia o qué analiza la bioaptitud? Realmente, por ejemplo, ahí analizamos lo que son, por ejemplo, la presencia de corredores biológicos, qué tipo de cobertura vegetal tengo en el territorio, si es que tengo... Ay, cayó un buen rayo aquí cerca. Este, si, por ejemplo, ya perdí el hilo. La cobertura vegetal estaba así. Si tengo, por ejemplo, cobertura de bosque, si tengo cobertura de uso humano, si tengo agricultura, o sea, todo eso se analiza porque no es lo mismo, ¿verdad? Yo tener una zona que es forestal a tener una zona que es de pastos y que me puede indicar que hay presencia de ganadería. Entonces, cada una de estas variables se va analizando. Ahorita les muestro unas tablas y eso va formando un puntaje. Entonces, bueno, la bioaptitud me analiza eso. Presencias de ahí sí, por ejemplo, áreas silvestres protegidas, si hay corredores biológicos y el tipo de cobertura vegetal que hay. Entonces, bioaptitud es como todo eso en la parte de la superficie, veámoslo así. Luego, por ejemplo, está la antropoaptitud, que ya esto, ahorita les muestro otra imagen, con el nuevo decreto desaparece, pero la aptitud antes era ver cómo esa aptitud del terreno a desarrollar, por ejemplo, o cómo está desarrollada hacia las actividades humanas. Entonces aquí se analizaban dos variables, el paisaje y las categorías de uso de suelo. Entonces en categorías de uso de suelo ya analizábamos si habían sitios arqueológicos, de igual forma el uso de suelo que había presente. em, También analizaba, por ejemplo, zonas de invasión, cuerpos de agua, si hay presencia de,
de viviendas dentro de esas zonas. Entonces, eran varias variables que forman la antropoaptitud, pero todo va hacia eso, como cuál es la aptitud del terreno para poder sostener actividades humanas. Luego está la edafoaptitud, que es más bien la aptitud del terreno hacia poder producir. Entonces, igual acá hay dos variables. Está el uso del suelo desde el punto de vista, el tipo de uso del suelo desde el punto de vista agronómico y las categorías de uso de la tierra y del tipo de uso, el tipo de suelo. Entonces, eso es igual para ver cuál es esa aptitud del terreno de poder yo producir. De igual forma, es súper importante, por ejemplo, dentro de un plan regulador, poder tener el resguardo hacia la actividad agrícola, que ha ido en decadencia, ¿verdad? Por temas de expansión urbanística. Entonces, también es muy importante por un tema de seguridad alimentaria el poder proteger también este tipo de actividades. Y por último está la geoaptitud, que más bien ve cómo el terreno hacia cómo está compuesto como en materiales, amenazas naturales, desde el punto de vista de acuífero. Entonces aquí hay otras bastantes variables que se analizan. Entonces, todas estas cuatro variables al final se ponderan y se forma el IFA integrado. Por eso decía yo que antes que no hay que fijarse en el último mapa, porque cada una de estas variables de forma independiente son sumamente importantes. Entonces, es mejor analizarlas por aparte antes que usar un integrado o un ponderado de resultados. Luego, estas son las variables que se analizaban con el 32967. La aptitud era básicamente el 70% del informe. Por ejemplo, si el informe tenía 400 páginas, 200 o 300 eran de la aptitud por la cantidad de variables que se analizaban. Cada una de estas variables que están acá había que darle un puntaje y había que desarrollarlo. Entonces era bastante tedioso. Em, De hecho, fue una de las grandes críticas que tuvo, ¿verdad? La metodología del 3297. sí, Por ejemplo, ¿qué podía aportar el contenido de arcilla en ordenamiento del territorio? Por ejemplo, por decir alguna. Alguien dirá que tal vez sí, sí aportaba, pero tal vez no. O por ejemplo, había uno que era o sea, ¿qué podía aportar la dureza de la roca en relación al ordenamiento territorial, ¿verdad? el Fue que, el una. que, el que hizo la metodología es geólogo, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí podemos darnos cuenta por qué hay tanto de la geología. Sí, sí, eso fue, pero sí fue una de las grandes. Se veía como muy desproporcionado, ¿verdad? Sí, A todas luces. Ajá. sí. Sí, era bastante desproporcionado. Por ejemplo, mientras EDAFOT eran dos variables, antropo dos variables y bioaptitud eran dos variables, aquí habían 50, eran, no sé, aquí 6, 9 o 10, o sea, 20, No, 30 variables, era un montón. y además se repetían algunas dos veces. Por ejemplo, acá se repetía precipitación y aquí también. Sí, Creo que la densidad de drenaje venía también en dos partes. Aquí esta vez sí. está acá y acá también. Sí, nada más que la densidad de drenaje, una era del drenaje superficial y otra, en teoría, era evaluando el drenaje subterráneo, por así Ok, decirlo. sí. Pero bueno, sí, sí tuvo mucha, ¿verdad? Mucha crítica desde un inicio y aún así, pues el decreto duró sus 20 años, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, ¿qué nos dice el nuevo decreto? Así cambió, básicamente. Cambió de nombre, ya no existe esta variable litropetrofísica, ya no existe estabilidad de ladera. Ok. En geodinámica externa se quedaron tres variables de las cinco que eran. En el factor hidrogeológico quedaron dos variables de las cinco que eran. Ujú, Amenazas naturales, quedaron cinco variables de 5, 6, 7, de 7 como que eran, 8 eran. ujú, Entonces, por ejemplo, esta parte de aptitud, ya con esto ustedes ven que hubo un recorte gigante, claro. un recorte gigante. También, bueno, edafaptitud quedó igual, bioaptitud se le agregó una categoría que se llama biodiversidad y antropoaptitud desapareció. Em, de hecho yo siempre me lo pregunté. Yo decía, antroaptitud, ahí estamos evaluando
temas de uso de suelo, había que sacar el uso de suelo antrópico y demás. Y yo eso dentro de una variable ambiental, como que a mí no me sonaba muchísimo. No sé a Eric si le sonaba, porque hago yo, esta es una evaluación ambiental y estamos metiendo factores ya antropológicos, digamos, ya Ujú. como que yo sentía como que, obviamente lo hacía, era una metodología y hacía que hacerlo, pero yo sentía como que a veces no sé, como que no me hacía tanto match en lo que realmente uno dice, ah, es ambiente, es la variable ambiental, o un tema de paisaje, dentro de antropoaptitud se valoraba el tema del paisaje, pero el paisaje es algo más social, algo más turístico, no ambiental, entonces, sí, antropoaptitud para esta nueva metodología la eliminaron, por ejemplo. Qué interesante, ¿verdad? Quién sabe si habrán tenido ¿qué sería como soporte de los colegios profesionales de áreas sociales, ¿verdad? Porque puede ser que se hayan sentido excluidos en estos términos. Digo yo, Es no que sé. la parte social está en el diagnóstico del plan regulador. Bueno, sí, es cierto. Es Ujú. que ahí se analiza el uso bueno, se analiza qué hay, qué se desarrolla desde la parte social. O por ejemplo, la parte de paisaje también puede ser desarrollada en la parte socioeconómica o económica con el tema de turismo o la Claro. importancia. O sea, es que, por ejemplo, esa Sí, no, variable a mí sí no me sonaba mucho en la parte de lo, ambiente. lo que pasa es que las amenazas naturales también se evalúan desde el diagnóstico del plan, ¿verdad? Por ejemplo, También sí, sí, todas hay muchas cosas íntegramente. que se repiten también. Sí, sí, pero bueno, pero sí se simplificó bastante. Eso es algo interesante. Sí, sí, exacto. Esta es para una de las metodologías. Recuerden que hay dos metodologías en el 44710. Entonces esta es la primera metodología, que es la que se asemeja a la del 32967, para que ustedes lo tomen en cuenta. Algunos temas que les quiero indicar es que dentro de un IFA, bueno, EIFA, IFA, ya, bueno, voy a seguirlo llamando IFA por la costumbre que tengo, es el poder definir el área de estudio. Es súper importante tomar en cuenta que, por ejemplo, áreas protegidas y territorios indígenas no son sujetos de planificación por parte de la municipalidad. O sea, quién regula el uso que tiene un cantón? La municipalidad. Entonces, esto, la municipalidad no puede tener injerencia en nada que tenga que ver con áreas silvestres protegidas, porque eso está bajo la administración del SINAC y se les llama planes de manejo. Sí se hace como un tipo de plan regulador, pero se le llama planes de manejo y es diferente. Y el otro son los territorios indígenas. Ellos poseen su propia autonomía, ya reconocida, ¿verdad?, por convenios internacionales y también legislación nacional. Sin embargo, no se pueden dejar de lado. Es decir, si yo tengo un área silvestre protegida, por ejemplo, en este caso, aquí el compañero podrá saber que es Archí, donde él vive. Aquí tenemos del Parque Nacional, PROAS y otros por ahí, entonces tenemos varias áreas silvestres protegidas en este sentido. Es importante no olvidar que esa zona existe dentro del cantón y es importante lograr, por ejemplo, tener conversaciones con el SINAC para ver qué tipo bueno, que ellos, primero que todo, ver si ya tiene un plan de manejo y ver que el plan de manejo que dice. Y segundo que todo, si no lo tienen, por lo menos estar en contacto con el SINAC y decirle, bueno, en las zonas aledañas al parque, esto es lo que se va a proponer para que ta. Entonces, es súper importante no dejar de lado que siguen existiendo, es parte del cantón, pero bueno, nosotros no lo podemos regular. De igual forma, los territorios indígenas es súper importante, aunque no podamos regular el territorio de ellos propiamente, ellos sí hacen uso de los servicios que están fuera de su territorio. Entonces, es importante igual hacer consulta e incluirlos dentro de la parte de participación ciudadana, eh, porque si no, el proceso no tiene validez, como fue lo que pasó, que ustedes podrán conocer con el plan regulador costero de Cahuita, que ahí el INBU fue el que desarrolló el plan regulador. Tuvieron tal vez ahí algunas tal vez deficiencias con la convocatoria con el territorio indígena y bueno, se dio todo un reclamo por parte del territorio hacia la propuesta, que se sentían que no fueron incluidos. Entonces es súper importante tomar en cuenta los territorios indígenas cuando los tenemos dentro del cantón.
Y otro tema con el área de estudio es que es súper importante saber qué estamos regulando. Ok, es un plan regulador integral de todo el cantón, obviamente exceptuando si tenemos un área silvestre protegida o un territorio indígena, como antes se los mencioné, o si es un plan regulador parcial. Es decir, si es solo un distrito, por ejemplo, el distrito más urbano que tenemos, y queremos empezar a regular eso, o si es el plan, por ejemplo, de una zona costera. Es decir, no responde a todo un territorio, todo el cantón, sino que nada más es parcial, es hacia una zona en específico de interés. Entonces, esto es súper importante tomarlo en cuenta. Y luego, otro tema que antes les toqué es la escala de trabajo. Eso es algo también súper importante porque, por ejemplo, hay tres escalas de trabajo. Entonces, podemos trabajar un plan de ordenamiento territorial para una escala regional, que anda en la escala de 1 a 100.000. Puede ser mayor o igual que 1 a 100.000. Entonces, eso es para regular toda una región o tratar de dar como líneas de trabajo para que la región pueda ordenarse un poco mejor. Por ejemplo, actualmente hay una licitación por parte del Limbo para hacer los planes de ordenamiento territorial regionales para la Chorotega, Huetar Norte y Atlántico. También hay planes subregionales y hay planes locales. Que los locales es donde van metidos de ahí lo que son los cantones. O, por ejemplo, el integral o parcial, pero a nivel cantonal. Entonces, esta escala va de unos 5.000 a unos 50.000. Ahí es donde yo les decía que, por ejemplo, el tener un plan de ordenamiento territorial local para un cantón que tenga una escala de unos 50.000, no me indica realmente para un plano catastro en específico ya el nivel de detalle, o sea, yo no puedo, no me sustituye el yo hacer estudios específicos para la propiedad donde yo voy a estar. ¿Por qué? Por la escala de trabajo. Imaginemos una escala de unos 50.000, a yo tener una escala donde yo haga el trabajo, topografía en el lugar para ver si hay el estudio de hidrología, para ver temas de inundación y demás, o sea, no es lo mismo, entonces no sustituye, en mi opinión, ¿verdad? Y luego, en el tema de la metodología, tenemos una escala de colores. Esa escala de colores, y yo antes les mencionaba, ¿verdad? Que tenemos 5 categorías en el IFA, que va desde una muy baja fragilidad ambiental a muy alta fragilidad ambiental, y así la escala de colores. En el decreto pasado, la escala de colores estaba al revés, donde uno en la mente, cuando ve rojo, uno interpreta, ¿verdad? Como que hay que tener cuidado. Y rojo, en el decreto anterior, era como muy baja fragilidad ambiental. Ahora con el nuevo decreto ya pusieron los colores bien. Entonces, el rojo es una fragilidad alta, el anaranjado es una fragilidad alta, el amarillo es moderada, el verde clarito baja y el verde más oscuro es muy bajo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve eso? Este es un IFA integrado de un cantón en donde aquí podemos ver que las zonas rojas, zonas de muy alta fragilidad ambiental que coinciden, por ejemplo, por aquí tenemos el Parque Nacional Braulio Carrillo, entonces coincide con zonas cercanas a mucho bosque, ¿verdad? Y zonas que son de protección. La zona naranja, que es de alta fragilidad ambiental, coincide con zonas altas del cantón y ya el resto de los colores ya se distribuyen un poquito, viendo una tendencia que la muy baja fragilidad ambiental es donde se encuentra el mayor desarrollo urbanístico, que es ya donde no hay tanto, por así decirlo, peligro desde la parte ambiental, porque ya está explotado, ya está desarrollado, y más bien hay que enfocarse a proteger estas zonas altas donde tengamos más presencia de bosque y otras actitudes. Ahora, ¿qué Pe- fue Yo, yo sé, Sí, perdón, y es muy interesante lo que estabas planteando el tema anterior. Por ejemplo, de cuando uno tiene una zonificación ambiental como esta, ¿verdad? Eh, y vos un poco lo esbozaste al inicio. ¿Por qué esta zonificación ambiental no podría ser la zonificación general del plan, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Vos ya diste algunos esbozos, pero creo que con el mapa todavía queda más claro. Se ve cierto nivel de falta de homogeneidad, ¿verdad? En la propuesta, especialmente porque es como
a partir de procesos, ¿qué sería? Hasta matemáticos, digamos, ¿verdad? De combinación de variables, pero creo que es un buen ejemplo para que amplíes un poco lo que estabas comentando, porque mucha gente podría pensar, y sí, ya está la zonificación ambiental, casi que podría, más si yo soy una persona con criterios ambientales muy fervientes, ¿verdad? Podría decir, ¿por qué no puedo tomar esta como la zonificación general, por ejemplo? Sí, sí, pero volvemos a lo de antes, el tema de la sostenibilidad, el ambiente es sumamente importante, sí, pero hay que tomar en cuenta factores económicos, Ujú, sociales, dónde está la infraestructura, dónde están las escuelas, dónde están los colegios, dónde están los centros de salud, o sea, hay que hacer un análisis más profundo, como antes yo les decía, la base de un plan regulador son 6 variables, como esto es lo que les estoy mencionando, la parte económica, social, de infraestructura, de la misma organización e institución de la municipalidad, jurídico, legal, y bueno, sí, físico jurídico, espacial, legal. ajá. Y me falta uno, creo que se me estoy olvidando uno. Físico espacial, Ajá, que es ajá, topografía y todo eso. Ajá. el de infraestructura, sí. Entonces, no podemos ver solo el territorio desde un punto de vista ambiental. ¿Por qué? Porque no me Ujú, está diciendo el resto de información súper importante que les estoy mencionando. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están los centros de salud? ¿Dónde está el comercio? Yo tengo que tratar de desarrollarme donde ya el área está impactada. Entonces, esto es una referencia, este mapa es una referencia, es una base, pero no lo es todo dentro de un análisis de un plan regulador. Entonces, ahí como para que lo claro. tomen en cuenta. Tenemos una pregunta de Leonardo. Adelante, Leonardo. Sí, profe, es que bueno, a mí me surge la duda cuando veo el mapa, digamos, cuando se construye, por ejemplo, ese tipo de simbología, o cuando se hace todo ese análisis de en cuanto a qué zonas son más vulnerables y qué otras no, qué profesionales o cuántos profesionales llegan a participar en esa área, digamos, y como qué, qué rol o qué categoría de profesional se busca para, por ejemplo, trabajar en ese tipo de áreas. Sí, ya, eso se me ha venido a la mente de decirles y se me olvidó. Sí, aquí este tipo de estudios es multidisciplinario. Por ejemplo, dentro de aptitud, geólogos, ¿verdad? Dentro de DAFO, ingenieros agrícolas. Por el tema que antes les mencioné de esto, por ejemplo, vemos este mapa. Aptitud, los geólogos. EDAFO, los ingenieros en agronomía agrícolas. En la parte de antropoaptitud, aquí podía estar civil, estaba el arqueólogo, el geógrafo, ¿qué más teníamos aquí? Incluso a veces el social, antropoaptitud era como una mezcla de varios profesionales. Y bioaptitud, los biólogos. Entonces, cada área, cada uno de esos factores con su profesional y el área de expertise. Entonces, sí, es un equipo multidisciplinario. Un plan regulador tiene profesionales de todo tipo y van de acuerdo también al tipo de análisis. Por ejemplo, que yo les estaba mencionando, el diagnóstico social, ¿quién lo hace? El sociólogo. El diagnóstico legal, ¿quién lo hace? El abogado. El diagnóstico económico, ¿quién lo hace? Un economista. El diagnóstico de infraestructura, bueno, ahí podemos estar varios, pero no, normalmente está el ingeniero civil, el geógrafo, por el tipo de infraestructura que se analiza, ¿verdad? Aquí se analiza escuelas, colegios, centros de salud, este, y parques, zonas verdes, entonces va un poco más relacionado a los civiles. En la parte de político institucional, eso lo puede ver el sociólogo principalmente. La parte de participación ciudadana, sociólogos. Em, ya no sé si ya dije todas las variables, pero sí, cada profesional con su área de expertise y puede ser un equipo de profesionales, por ejemplo, para un IFA, puede andar por el área, por la cantidad de unos 6 o 7. Y para un plan regulador puede andar por la cantidad de 10 profesionales, 12 profesionales. Sí. Sin embargo, no hay que
¿verdad? Hay áreas que son como un poco más, ¿qué sería? Flexibles. Por ejemplo, volvamos a las variables. O sea, el IFA profesional tiene que tener profesional específico en el área de bajo aptitud, geoaptitud, lo que sea. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, dentro del área geológica o lo que fuera, ¿verdad? Que un profesional pueda ser parte del equipo de geoaptitud haciendo la densidad de drenaje, o, ¿verdad? Me explico. Aquí también hay profesionales de GIS, por ejemplo, de sistemas de información geográfica, que aunque no están dentro del equipo textual, tiene que haber un profesional responsable en el área de cartografía, ¿verdad? Y ese no necesariamente es ni geógrafo ni cartógrafo, sino que he visto de diferentes áreas que tenga expertise en el área correspondiente. Em, y eso para no, digamos, como cerrar, ¿verdad? Espacio. Más bien, lo que mencionaba yo es súper importante, que el tema de ordenamiento es un área hiper multidisciplinaria y pues, si quieres poner la nueva formulación, eh, vean que hay un factor que se llama factor recurso hídrico, ¿verdad? Que los profesionales en áreas relacionadas con recurso hídrico, como estudiantes de esta carrera o, por ejemplo, ingeniería hidrológica o de la ingeniería en gestión de recursos hídricos de la UTN o, ¿verdad?, de otras carreras específicas del recurso hídrico, podrían llegar a formar parte de esto. O el tema de cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? Yo no creo que se tenga asignado algún equipo profesional específico todavía. No lo sé, es algo que lo habrá que verlo la nueva normativa. Eh, pero sí es un área abierta, tal como yo les he mencionado a lo largo del curso. Hay diversidad, ¿verdad?, de personas. Vean, por ejemplo, Josette es la jefa de todos. Y si fuera basada únicamente en los temas del plan, pues no tendría, digamos, como una parte específica que se le asigne dentro del tal, pero es la jefa y quien coordina el proceso, ¿verdad? Al ser con especialidad en la parte ambiental. Entonces, eh, es muy dinámico, creo yo, la parte de la intervención y, y los análisis se hacen. Lástima que quitaron lo del paisaje, ¿verdad, Joseph? Porque eso hemos visto que diferentes profesionales lo manejan, la parte de arquitectura o Sí, de geografía, sí, sí, sí. También lo que dice Erika es importante. Por ejemplo, yo me metí a ser parte del IFA. Yo soy ingeniero ambiental y no ujú, me metí a apoyar al biólogo, por ejemplo, y más bien a veces yo ujú. le corrigía como, hey, se le fue esto. Entonces, creo que digo, como uno como profesional puede tener sí, su criterio y sabiendo la metodología, conociéndola, uno también puede apoyar. O también me metí a desarrollar áreas cuando existía el factor de antropoaptitud, en la parte de uso de suelo, me metí a desarrollar áreas incluso de la parte vial, sin yo ser ingeniera civil. ¿Por qué? Ujú. Porque esto no es un análisis exhaustivo, esto es un diagnóstico, entonces tampoco es como que uno tenga que ir ahí a medir el ancho de la calle, o sea, bueno, eso tal vez en el plan regulador, pero a nivel del IFA como tal, no era tanto el detalle que se ocupaba brindar. Entonces, hasta eso, me metía yo ahí a veces a redactar y a ayudar y que luego me lo revisara alguien más, pero uno puede, sí, desarrollar bien ciertas cosillas. Ok, íbamos por el tema de las colores, creo. Ah, bueno, las fuentes de información. Ok, dentro de un tipo de ese tipo de estudios, para Setena lo que vale es lo oficial, es decir, lo que esté aprobado en instituciones. Principalmente, por ejemplo, lo que esté en el SNIT, toda la parte de la base cartográfica se tiene que extraer de ahí o registro de fuentes, por ejemplo, en dirección de aguas en ARA, o bueno, al final el SNIT contiene toda la información de toda la parte cartográfica del país. Y esa es la información oficial. Si no está aprobada por una institución, a CETENA no le interesa mucho que haya un artículo de tal cosa, no. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta y sí estudiar toda la información disponible, si la MUNI tiene algo, si hay estudios previos y demás, porque sí puede darle uno criterio para poder desarrollar. Sin embargo, lo que se le presenta a la CETENA es nada más información oficial. Por ejemplo, recuerdo que en un caso había como unas nacientes, pero no estaban declaradas. Entonces, la CETENA no nos permitió presentar eso porque no estaba declarado, no estaba en dirección de aguas, no es una fuente oficial. Y creo que era una base de datos que la MONI tenía propia, por ejemplo. Entonces,
para Setena es lo oficial, sin embargo, sí es importante tomar en cuenta y en referencia toda la otra información disponible para poder fortalecer más el criterio y la evaluación que uno vaya a hacer. Y una fuente de información súper importante, primaria, es el tema de las comprobaciones de campo. Entonces, uno cuando está desarrollando este tipo de estudios, hace muchísimas giras, muchísimas visitas de campo para ir a verificar temas. Principalmente es verificar. Entonces, sí se recorre todo el cantón. Ya me puedo decir que Sarchí lo conocí bien, conocí bien Coronado, me lo recorrí todo, Mora, ya lo recorrí todo. Entonces, sí, uno termina conociendo muy bien el territorio y vuelvo a lo mismo, vean ahorita, yo lo recorrí, ingeniera ambiental. No soy como una profesional que tenga a cargo un eje como tal, pero yo apoyo y doy apoyo, digamos, a otras áreas. Entonces, sí, eso es súper importante, poder tener una percepción propia y visitar el cantón como tal, o el lugar donde se está desarrollando. Ahora, ¿cómo se calcula el IFA? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, en la nueva metodología, ahí está todo, ¿verdad? Yo les voy a mostrar ejemplos de la 32967, que es el que hemos desarrollado. Entonces, cada una de estas variables que antes les enseñé tiene una calificación. Todos estos, cada una de estas. Corredores biológicos tiene una calificación, categorías de manejo, tipos de cobertura, uso de suelo, paisaje, también cada una de estas. Y aquí, volcánica tiene una categoría. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay unas tablas de referencia que la CETENA ya brinda, ya esa información existe, entonces, que uno le dice, bueno, si la pendiente de esa zona es mayor, por ejemplo, el 60%, eso tiene un valor de 1. 1 significa alta fragilidad ambiental, ¿verdad? Entonces tiene un valor de 1. Entonces ahí ya el profesional responsable que está calificando, cuando hace toda la parte cartográfica y el mapeo cartográfico del lugar, uno dice, ok, densidad de drenaje está entre tanto y tanto, entonces es una calificación de 3. Y así con cada una de las variables. Por ejemplo, el tipo de cobertura biótica. Es una zona de pastos y cultivos aledaños a zonas 1 y zona 2. Ok, eso, todas esas que estén ahí es moderado con una calificación de 3. Esto que ven aquí no les va a coincidir a ustedes con lo que estaba en el decreto, porque uno también con criterio profesional, cada territorio es diferente. Y calificar a todos bajo la misma metodología a veces no es lo adecuado. Meter a todos bajo un mismo saco y una misma metodología. Entonces, también uno por criterio técnico puede tener, actualmente con el 32967, hay un decreto, el 39150, que luego lo reformaron y lo actualizaron con otros números de nuevos de decretos que yo nunca me los aprendí, pero sigo con el 39150, que es el de flexibilización metodológica. Entonces, por criterio técnico, el profesional podría decir, suave, tal vez esta calificación que el decreto me está diciendo no se ajusta a la realidad del cantón. Y para mí, a criterio técnico, yo debería o podría evaluar al territorio de esta otra forma. Entonces, la flexibilización metodológica se ha permitido, nosotros lo aplicamos a todos los tipos que hemos hecho, a todos les hemos hecho flexibilización, porque yo, digamos, como decía Eric, desde la parte de coordinación, yo soy la coordinadora de esos proyectos, yo les permitía y les daba la libertad a los profesionales que lo hicieran. He conocido otros casos donde dicen, no, lo que dice Setena y listo, no nos compliquemos, dejémoslo así, y demás, pero yo sí soy de la partidaria a que no importa, mandamos la nota, hacemos todo un documento explicando qué fue lo que cambiamos, porque si así es como mejor evaluamos el territorio, técnicamente así lo vamos a hacer. Entonces, pero eso no está a la libre, ¿verdad? Eso es porque había un decreto que lo podía y lo permitía y ese decreto tiene una vigencia. Yo creo que no sé si ya terminó, pero era para un momento en específico, un periodo. Entonces, volviendo a lo mismo, cada una de las variables se le da una calificación y luego cuando yo ya voy a hacer la suma de esas variables y quiero obtener la geoaptitud o quiero tener la bioaptitud o la antropo o la edafo, hago una suma de las variables y hago una reclasificación.
Entonces, por ejemplo, G-aptitud. ¿Cuántas variables había en G-aptitud según este cuadro? Antes tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuál es la mínima puntuación para G-aptitud? Tener un 5, porque si cada uno de estos tiene un 1, entonces es 1, 1, 1, 1 y un 5. ¿Cuál es la máxima? Ah, si todos tuvieran 5, entonces 5 por 5, 25. Entonces, la G-aptitud integrada puede tener una mínima valoración de 5 y un máximo de 5, de 25, perdón, si cada una de las variables tuviera un puntaje de 5. Entonces, ¿qué hago yo? Volver a reclasificar. Yo puedo tener una nota desde 5 hasta 25. ¿Pero qué significa eso? Ah, ok, significa que, por ejemplo, y se hacen unos rangos. Espero no confundir mucho, pero la idea, lo que quiero decirles es cómo tal vez la matemática sucede, ¿verdad? En este caso. Entonces, por ejemplo, si la suma total de las 5 variables está entre 5 y 9, se reclasifica con un 1 que significa alta fragilidad ambiental. Si la sumatoria de las 5 variables está entre 10 y 13, se reclasifica como alta fragilidad. Si está entre 14 y 17, moderada, entre 18 y 21, baja, y entre 22 y 25, muy baja. Entonces sucede esta reclasificación para poder nosotros pasar de este número a decir qué fragilidad tiene. Entonces, igual eso para las otras variables. Antropoaptitud. ¿Cuántas variables teníamos en antropo? 2. Entonces, ¿cuál es la mínima valoración posible? 2, porque si yo tengo 1 más 1, 2. Esa es la mínima sumatoria. ¿Y cuál es la máxima? 10, porque si yo en esta variable tengo un 5 y en esta variable tengo un 5, suman 10, ¿verdad? Entonces, esa es la máxima valoración posible. Entonces, a partir de ahí se hacen los rangos y empiezo. Ok, si yo tengo una puntuación, una sumatoria entre 2 y 3, reclasifico y eso es 1. Entre 4 y 5, reclasifico y eso es un 2. Y así sucesivamente. Es lo mismo. Por ejemplo, el IFA integrado. El IFA integrado tiene 4 variables. ¿Cuál es el IFA integrado? El tener estas 4 variables sumadas. Entonces, ¿cuál es la mínima valoración posible? Un 4. ¿Cuál es la máxima? 4 por 5, 20. Entonces, si yo tengo entre 4 y 7, reclasifico y eso es muy alto. Y así es como esta metodología de poder sumar las variables y reclasificar. Son sumatorias, son sumatorias. ¿Y qué sumo yo? Esto que yo les decía, por ejemplo. Que el relieve relativo si el relieve relativo es moderado, es un 3. Entonces, ahí yo traduzco desde la parte técnica a un número. La pendiente es un 15. Ok, bueno, aquí estos rangos, el 15 va aquí o va aquí, ¿verdad? Hay un error que puede dar a interpretación, pero bueno. Bueno, entonces es un 29, entonces es un 3, por ejemplo. Entonces yo convierto de una clasificación que puede ser una palabra o un análisis a un número para luego poder sumar variables. Esa es la idea. ¿Y cómo se ve eso? Por ejemplo, en el integrado, se ve algo así. Entonces, de aptitud, por ejemplo, este polígono o esta variable, esta línea, tenía una calificación de 2, en EDAFO una calificación de 1, en Antropo una calificación de 1 y en Bio una calificación de 1. ¿Cuánto suma eso? 2 más 1 más 1 más 1, 5. ¿Cuánto me daría eso? Un 1. ¿Por qué? Por la tabla anterior que vimos, si es 5, reclasifico y me da muy alta fragilidad. Entonces, ¿cuánto da esto? Muy alta fragilidad ambiental. Y así sucesivamente, realmente es una suma de variables. Sumo variables, veo cuánto es la sumatoria total y reclasifico. Y así ya puedo ir teniendo un resultado. Entonces, por ejemplo, esta es una tabla de un shape para un IFA integrado. Y luego eso se traduce en un mapa. Entonces, ese mapa va con una escala de colores que antes les mencioné y ya me da algo visual para yo poder interpretar. Entonces, por ejemplo, este cantón fue realizado bajo la metodología de colores del 3297. Recuerden que les dije que estaba al revés. Aquí, lo verde más clarito es muy alta fragilidad ambiental y lo rojo es muy baja fragilidad ambiental. En este caso, no lo cambiamos para mantenernos con el decreto, pero realmente
es como el otro que antes les enseñé, por ejemplo, que lo más anaranjado o rojo es las altas fragilidades. ¿Para qué? Para que al ojo, cuando uno ve esto, cuando ustedes ven este cantón, ustedes ven eso rojo y uno dice, uy, ahí es donde hay que tener peligro. Pero el decreto estaba al revés con los colores y más bien aquí es baja fragilidad ambiental. Pero bueno, solo en este caso, de todos los que he hecho, solo en este caso lo mantuvimos con los colores a como el decreto lo decía, al revés. En los otros sí les dimos vuelta y lo justificamos metodológicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué me muestra esto? Como antes les enseñé el otro. Ah, ok, esto es alta fragilidad ambiental. Listo, entonces aquí es donde tengo las zonas de bosque, aquí es donde tengo la mayor pendiente, tal vez por temas no sé, de antropoaptitud, aquí un sitio arqueológico, y bueno, son zonas que acompañan los ríos, entonces puede haber presencia de bosques, sea, entonces ya uno empieza como a analizar por cada zona, ¿verdad? ¿Por qué dio alta fragilidad ambiental aquí, muy alta fragilidad ambiental aquí? ¿Qué factor o qué característica lo hizo que fuera de esa forma, ¿sí? Por ejemplo, aquí otro IFA, otro resultado, donde las mayores fragilidades, por ejemplo, en esta zona en específico, es por ejemplo donde se ubica Bocas de Toro Amarillo. Eh, se me fue el nombre, sí, Bajos del Toro. Entonces es una zona que ya uno si va y la conoce, uno lo ve full montaña, full bosque, ríos, una zona preciosa. Entonces sí, coincide con altas fragilidades ambientales y con zonas de protección. Por ejemplo, ese es otro, un cantón muy urbano, 100% urbano, pero si uno se aleja a este distrito, va viendo una cobertura mayor vegetal, a más pastos, un poquito más de árboles. Entonces uno dice, ah, sí, coincide, podemos tener coincidencia con esa percepción que uno tenía con los resultados del IFA integrado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos zonas con mayor cobertura, un poquito más de pastos, un poquito más forestal, un poquito más de pendientes alrededor de los ríos. Entonces, todas esas características van sumando y van dándome una idea de cómo está el territorio desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, aquí hay otro resultado. Si ven un color diferente, ¿qué es eso? Ah, eso es un territorio indígena. No lo podemos meter dentro del IFA, no lo podemos regular, no lo podemos unificar. Entonces, lo mostramos, sabemos que existe, pero no lo toca el IFA. Entonces, por ejemplo, en este cantón, podemos ver que cerca de las zonas de las eólicas de Santana, unas zonas que tienen mayor montaña, más quebradas, mayor cobertura forestal, tenemos un poquito más de alta fragilidad y el resto del cantón es un poco más moderada. ¿Qué vamos a notar? ¿Qué ven ustedes en todo esto? Que a veces las zonas, las fragilidades bajas y moderadas son las que abundan. ¿Por qué? Porque es un ponderado y no podemos analizarlo de forma independiente. Entonces nunca se guíen con este resultado final, se los estoy mostrando para que lo vean, pero si ustedes ven aquí, todo es moderado. ¿Y qué es moderado? La mitad. Entonces, ¿qué puede significar esto? Aquí puede haber o algo con muy alta fragilidad y algo con muy baja, que cuando yo sumo me da la mitad, me da moderado. Entonces, es una referencia, es una herramienta, pero mejor analizar variable por variable. ¿Y qué resulta aquí? Disculpen el montón de texto, pero es como para mostrárselos. ¿Qué resulta de ese IFA? Una tabla que me dice qué consideraciones técnicas tengo que tener. Entonces, por ejemplo, para una zona que me da alta fragilidad ambiental, las limitantes técnicas pueden ser que son zonas de inundación, que está afectada por actividad volcánica, porque es una zona que tiene terreno muy quebrado. Estas son las limitaciones técnicas. ¿Y qué potencialidad tiene? Ah, es potencialmente factible que tengamos más bien que sean áreas para protección y conservación, que sean áreas para investigación, que podamos tal vez desarrollar actividades de recreación, pero de bajo impacto, o que sea factible que podamos tener alta riqueza para la protección de la flora de la fuente, así como desde el punto de vista de paisaje. Entonces, estas palabritas y esta tabla resume todo. Entonces, aquí es donde uno dice, ah, ok, porque esta zona me dio moderada. Ah, ok, es que porque tal vez hay erosión,
hay fertilidad limitada. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, esto es bueno para tal vez plantaciones agroforestales, es bueno para tener cultivos anuales. Se puede hacer desarrollo urbano, pero de baja densidad, por ejemplo. Entonces, esta tabla es una guía ¿para quién? Para los que van a hacer la planificación del territorio con la zonificación en el plan regulador. Y hay otra tablita que también está el uso recomendado y el uso no recomendado. Entonces, por ejemplo, en una alta fragilidad, ¿qué se recomienda? Ah, que sean zonas de conservación, flora, protección de flora, fauna, investigación, producción forestal, actividades antrópicas de bajo impacto como senderismo o todas esas cosas. ¿Qué no se recomienda? Ah, aquí no se recomienda actividades antrópicas, que haya agricultura, que haya producción de animal, que haya industria. Entonces, esas tablitas son el resultado de todo el análisis. Ahora, esta es una tablita muy resumen. Perdón, ya iba a ir terminando. Esta es una tablita muy resumen. Sin embargo, para cada variable hay una tablita como esta. Este es el resumen del integrado. Pero cada variable, geoaptitud, bioaptitud, EDAFO, antropo, cada una de esas variables, cuando se integran y se hacen en una sola, cada variable tiene su tabla. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Lo que yo les he venido diciendo, que se analice cada variable de forma independiente y no vengamos a analizar solo un producto final de una tabla demasiado resumida y mejor leer variable por variable. Y eso es lo que les traía. Ahí no sé si tienen dudas, consultas, dudas existenciales. Sí, yo tengo preguntas muy importantes. La primera de todas es, bueno, vos hablaste al inicio que Setena no entra tanto en el análisis técnico de las variables, ¿verdad? Queda más como a criterio profesional. No sé si puedes ahondar un poco más en eso y exactamente qué es, digamos, lo que Setena como órgano revisor es más quisquilloso a la hora de poder aprobar un IFA, porque realmente es un proceso largo. La aprobación de los IFAs no es un proceso sencillo ni fluido, ¿verdad? Yo he visto que es un proceso pues laborioso. ¿Cuáles son los principales retos para que poder tener un IFA aprobado, digamos? Sí, Setena es muy metodológica y sí es como que tienen ese checklist, ¿verdad? Que antes les mencionaba. Ellos van revisando conforme a eso. Ah, presentó la carta oficial, presentó las cláusulas de responsabilidad profesional. Si no se presentan, eso es una subsanación. Entonces, si es al inicio, la primera revisión que hace la SETENA es muy metodológica de que todo esté o no está, o este chip no abrió, o Ujú, este y el otro, ¿verdad? Entonces, luego empiezan a revisar, es que ustedes pusieron tal vez en el shape, no sé, decía calificación de 5 y eso significaba muy baja fragilidad ambiental, pero en el mapa aparece, o en el texto, en la tabla, cuando uno hace unas tablas a veces de resumen así, y a veces el IFA como pasa por varias transformaciones y revisiones y se le pueden ujú, ir a uno detalles, entonces en lugar de un 5 era un 4, no sé. Entonces ellos, las primeras revisiones son como muy metodológicas en cuanto a que esté todo completo, que todo calce, si aquí decía 4, aquí dice 4, y así. Lo que yo he visto que Setena se mete más a revisar es, por ejemplo, el levantamiento del uso de suelo, la cartografía de uso de suelo, que sí he visto que son muy, muy quisquillosos, que a veces uno dice, es que la escala de trabajo es 1/10,000, pero para que ellos hayan podido notar esa observación, tuvieron que haber hecho una ampliación como a 1/500. Entonces, ujú, nosotros hacíamos el levantamiento de uso de suelo a 1/500, porque sabíamos que la Setena era muy quisquillosa con eso, y que decían, no, es que este techo, ustedes le pusieron que era una zona de pasto, porque todo alrededor era puro pasto, pero ese techito que ahí específicamente no era pasto y había que ponerlo que era urbano, por ejemplo, bueno, que era de infraestructura. Entonces, sí son quisquillosos mucho en algunas cosas y en otros son muy nada más de revisar que está y que está ahí y que listo, ¿verdad? Y que sea muy coincidente todo. Por ejemplo, si aquí eran 4, aquí tiene que decir, por ejemplo, bajo, y aquí en esta tabla tiene que decir esto y esto y esto, como que todo vaya llevándose hilo. Entonces, las revisiones iban muy enfocadas a eso. En la parte de aptitud,
bueno, no, realmente nosotros, los compañeros el compañero era excelente, entonces casi a veces observaciones sí habían, pero eran como muy a veces de formato y así. Era más en bioaptitud con el levantamiento de uso de suelo y en EDAFO, el profesional que nos ha apoyado siempre era excelente, entonces nunca había observaciones, pasaba la primera, la revisión. Y en Antropo sí había revisiones porque la señora que revisa, nos ha revisado Antropo, sí era bastante quisquillosas, quisquillosa, por ejemplo, en temas del uso de suelo antrópico, que igual volver a responder a un levantamiento de uso de suelo, y era quisquillosa, por ejemplo, con temas de culturales y de sitios arqueológicos. Entonces, Ujú. a veces depende incluso del revisor. Ahí uno va notando que en qué se centran, ¿verdad? Y en qué piensan, en qué partes son más ahí como más delicadillos. El proceso es largo, por ejemplo, cuando uno inicialmente presenta la setena, el tiempo de revisión anda de 3 a 4 meses en la práctica. Sin embargo, el nuevo decreto dice que tienen 2 meses. Vamos a ver si eso se cumple. El decreto, Eso dice el nuevo, el el, 40, nue- el nuevo decreto dice 60 días naturales, creo. Entonces Wow. ya se establece un tiempo de revisión. Vamos a ver si les da tiempo a la setena, porque ellos siempre nos han dicho, es que hay una cola. O sea, tenemos tantos estudios antes que ustedes, entonces ellos van revisando con orden de llegada y dice, si tienen un montón, no creo que les alcance para en 60 días revisarlo, pero bueno. Eh, Luego entonces sucede eso. A la Setena le encanta luego de que, por ejemplo, mandan, o antes de mandar las subsanaciones, piden una reunión. Y entonces en esa reunión van leyendo subsanación por subsanación. Y no sé, a veces esa reunión a mí me parecía demasiado no útil porque es la primera vez que uno está escuchando la subsanación. Y a veces ellos querían que ahí mismo le respondiéramos. Entonces Ujú. era como, no, suave, yo ocupo ver qué era lo que usted ocupaba, ocupo ir a hacer mi investigación y mi análisis, ir a revisar toda la información para poder darle una respuesta. Entonces, para mí nunca fue útil esas reuniones. ¿Qué hacíamos después? Después de que las recibíamos, analizábamos las subsanaciones, convocábamos a reunión a la setena para ya preguntarles, hey, ustedes, esto fue lo que nos dijeron, esto es lo que nosotros entendemos, eso es así o no es así. Entonces, para como que ese proceso sea más sencillo. Entonces, sí, digamos, hay una etapa de que, por ejemplo, cualquier subsanación mínima implica recalcular todo, todo. Si había una subsanación en la parte de uso de suelo, eso recalculaba todo el IFA. ¿Por qué? Porque el uso de suelo dependía de la parte de bioaptitud, dependía de la parte de antropo y dependía de la parte de geoaptitud. Entonces, cuando hay una subsanación, es el volver a hacer la matemática absolutamente todo y volver a tirar todos los mapas. Entonces, a veces es un proceso tedioso y que hay que llevar mucho orden por lo que les decía antes, que ahí son documentos grandísimos en donde a veces había que cambiar un 4 por un 5 y tal vez lo hacíamos en el shape, el mapa se iba bien, pero resulta que en el documento se nos fue y ¡pum! Ahí había una subsanación de la setena. Entonces hay que ser como muy detallistas, muy específicos y llevar un buen control de cambios y un buen control de las subsanaciones. Y sí, por cada vez que nosotros le respondíamos a la CETEN, habían de 3 a 4 meses en responder. Entonces es un proceso largo en donde que tal vez iba y venía, pasa un año y ¡fum! Se fue un año en 2, 3 revisiones. Entonces, sí, son procesos bastante largos. Coincidente, un proceso de plan regulador. Para mí un plan regulador es todavía el triple de largo, entonces sí son procesos Sí. que sí son muy largos en el tiempo y como decía Eric, en algún momento lo dijo, si hay IFAs, bueno, hay planes reguladores que tal vez pueden tener el IFA aprobado con viabilidad y no salió el plan regulador por un tema político y social, de que la gente no quería. O al contrario, por ejemplo, no sé, ya está la zonificación y por ahí van las cosas y tal vez algo en el IFA no está saliendo. Entonces, es todo un tema, lleva mucho tiempo, es mucha la paciencia que hay que tener y hay que tener en cuenta que es un proceso muy político. Eh, Lo porque, del IFA sí es más técnico, ¿verdad? ¿O no? pero se Se traba. traba Cuando por lo mismo, sí, también, ok. estamos haciendo el análisis del alcance ambiental, ocupamos la zonificación del plan regulador
¿Y qué Sí, tal si esa zonificación todavía no está? Nosotros tenemos un proyecto desde el 2019 que aquí estamos a la espera de qué va a pasar todavía. Desde el 2019. Y hemos a veces tenido que esperar a municipalidades 2 años para poder hacer análisis de alcance ambiental, para poder seguir con el proceso de SETEN, porque no tenían la zonificación. 2 años de espera en un proyecto. Entonces, son proyectos que, bueno, si uno se mete en esto, hay que saber que son muy largos en el tiempo, 4 años, 5 años, y de mucha paciencia, y que a veces lo técnico no, no es el punto decisivo en este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque va a un tema político y social que es el que hace el éxito o no el éxito, o no éxito, digamos, de este tipo de proyectos. Porque lo técnico puede estar precioso y todo puede estar súper bien hecho, que si hay un tema político o social, se lo trae abajo, como ha pasado en varios casos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros, a mí me gusta el IFA, me encanta, es una metodología, un tipo de trabajo que nos ha gustado mucho. Sin embargo, hemos dejado un poco de hacerlos o decidido tal vez no seguir porque son proyectos que se alargan demasiado, se le complica a uno y a veces ni siquiera por uno, sino por un tema, como les decía, político o social. claro. ¿Qué te iba a Entonces, preguntar? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya casi hay que cerrar. yo tengo una actividad a las 3, pero es aquí mismo en la empresa, entonces yo creo que les puedo dar unos 5 minutitos más. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, yo quería un poco también consultarte sobre estos procesos, porque pues una de las cosas que a veces más afecta son esos tiempos muertos, ¿verdad? De revisión. Creo que vos ya mencionaste que, bueno, Setena dura sus meses, ¿verdad? Ahora van a ser 2, se supone, antes eran 3, creo, o 4. Y también están los tiempos asociados a que los municipales. Quería contarte o preguntarte cómo es que se manda esta información a Setena, porque eso también es algo que no es tan obvio y que es muy interesante desde una primera línea como la tuya, entender cómo entrego yo esto. Es decir, si tengo que llevar un documento o mando por un correo electrónico, cómo Sí, funciona ese proceso que es tan complejo, ¿verdad? sí, les explico desde mi experiencia. Lo estuve leyendo en el nuevo decreto y vi que todo cambió. Pero entonces, con el 32967 es un documento, el IFA, como tal, son 3 documentos, ¿verdad? El IFA, el análisis del alcance ambiental, el reglamento de desarrollo sostenible. Con el nuevo decreto, eso cambió absolutamente, pero como les repito, les estoy explicando desde mi experiencia con los que hemos entregado. Entonces, esos 3 documentos, uno lo que hace es, bajo este decreto que les mencioné antes, de la flexibilización metodológica, el IFA lo que primero está. Entonces, el IFA, a no depender de la zonificación del plan regulador, es lo primero que uno puede hacer. Entonces, desde un punto de vista técnico, es lo que uno manda primero, abocándose y haciendo uso de esta flexibilización metodológica que uno puede entregar por etapas. Pero al no existir eso, hay que entregar todo de un solo, ¿verdad? Pero bueno, todos los que hemos hecho nosotros los hemos entregado por etapas. Entonces, mandamos primero el IFA. ¿Y cómo se manda eso? ¿Quién es la máxima autoridad dentro de un territorio, dentro de un cantón? El Consejo Municipal. El Ujú. Consejo Municipal tiene que emitir una nota a la Setena donde envía el documento de revisión. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Porque el Consejo Municipal se reúne cada cierto tiempo y eso es una burocracia también. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Siempre recomendamos que digamos, la municipalidad como ente administrativo pueda indicarle al Consejo Municipal que emita una nota delegando el trámite a una persona. En este caso, el alcalde. Entonces, Ujú. el Consejo Municipal hace una nota de que delega todo el trámite en Setena, de la variable ambiental, del plan regulador tal, del cantón tal, a el alcalde. Entonces, después de esto, entonces ya uno dice, ya más fácil con el alcalde. Si yo ocupo firmar algo, el alcalde me lo firma más rápido. Entonces, ya tenemos esa nota se le entrega a la Setena, se le entrega una nota oficial de entrega de la documentación, se le manda al IFA y se le manda una carpeta de toda la cartografía del proyecto, los shapes.
Y todo eso se manda bajo, normalmente lo que hacía la Setena era habilitar un link, porque es información muy pesada, habilita un link y ahí se sube como un OneDrive. Entonces se Mm. sube la información. Entonces, este es el procedimiento que hacíamos. Estuve leyendo en el nuevo decreto que ahora, como Setena tiene una plataforma virtual, estuve leyendo o entendí en una lectura rápida que hice, perdón ahí si me equivoco, luego si ustedes lo vuelven a leer y no es lo que tal cual lo dije, pero entendí, ¿verdad?, que en la plataforma digital de la Setena es donde ahora te va a subir este tipo de estudios. Y se va a subir de manera individual. La parte geológica en un informe, la parte biológica en otro informe, la parte de DAFO aptitud en otro informe, informes separados. Entonces, uno sube el informe y sube la información cartográfica de cada uno de ellos por aparte. Así lo entendí con la lectura rápida que hice. Setena tiene una plataforma digital donde actualmente se suben los proyectos individuales, pero ahora, según lo vi, también se van a subir los proyectos para planes reguladores de la variable ambiental. O sea, se van a Va mezclar, digamos, como la plataforma al menos. a aprovechar la plataforma que ya existe, Ujú. que sea por ahí que se suba toda la información. Ok, bueno, ya nos fueron los 5 minutos. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta de un último minuto antes de que yo se Profe, tenga que sí, retirar. Sí, adelante. yo quería saber si tal vez, a mí este tema me interesa montones, digamos, y el trabajo que como empresa también realizan, y no sé si me quedan tal vez algunas dudas, eh, tal vez si podría tener algún contacto o el contacto de Joseph para poder comunicarnos, tal vez por parte del profe Eric, que me lo puedas compartir por privado, no sé si podría haber autorización o podría haber esa opción, sería de muchísima ayuda. Sí, 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 claro. De hecho, el teléfono que yo uso ahora es mi teléfono profesional. Tengo otro que es personal, así que todo bien. Ya hice como Oh, ok, esa perfecto. separación. Entonces, mi número es el 8756. Se los puedo escribir por aquí para que les quede 8756-5156. Entonces, sí, con Oh, todo el gusto. Cualquier duda, consulta, me pueden escribir y ahí, ahí espero poderles apoyar. Y si no lo sé yo, por ahí les busco quién les puede responder. perfecto, muchísimas gracias. Con Muchas gracias. gusto. Bueno, yo le agradezco mucho a Josette, de verdad ha sido muy enriquecedora esta sesión y pues realmente, ¿verdad? La parte metodológica muy, muy buena. Realmente, pues como les digo, de los profesionales con más experiencia en esta área de evaluación ambiental de planes reguladores, pues Josette está para mí a la cabeza porque ya tiene bastantes al hombro y son bastantes oficios de Setena los que ha tenido que procesar en estos últimos 7 años. Y ahí es donde se hace el callo. Bueno, yo quiero darle un aplauso y agradecerle muchísimo a Josette por esta tarde que nos ha regalado. Y pues ahí queda el contacto de ella y cualquier tema, pues ahí quedamos en contacto. De verdad aprecio muchísimo todo lo que nos has apoyado en esta tarde. Y pues nada más si pudieras que nos quede la tarea de lo de la charla de mañana, ¿verdad? Sí sería muy, Sí, muy voy a valioso investigarles eso, sí. si logras saberlo. Bueno, muchas gracias, Josette, y esperamos vernos Con en mucho otro gusto. momento, ahí sea en la U o en cualquier otro momento en la vida profesional. Que Listo, tengas muy ¿no? linda tarde. Muchas Igual, gracias hasta y luego a saludos. todos. Que Muchas estés gracias. muy bien. Hasta luego. Igual, bye.